Bueno, vamos a empezar la clase. Nos quedamos en velocidad de masa. Eh, Como pueden ver, yo el problema fui poniéndole puntos. El punto 1 fue simplemente hacer el balance de calor. Básicamente el método de Kern así lo va haciendo. Balance de calor, en el cual calculamos el calor tanto de un fluido como del otro, ¿no? Y ese calor es el que vamos a utilizar en la expresión, ¿no? Para calcular el área. En el punto 2 es cálculo de la temperatura media logarítmica. Y el punto 3 en este caso fue cálculo de área de flujo y colocación de los fluidos, ¿no? Entonces, a veces, antes de calcular las áreas de flujo, ya sabemos por dónde van a ir los fluidos, porque ya comentamos si algún fluido es muy sucio, tiene que ir por dentro del tubo, ¿no? Es muy sucio, muy corrosivo, muy viscoso, etcétera. Cualquier problema que ocasione el fluido, lo metemos por el tubo para que nada más en este caso genere problemas en el tubo interior, ¿no? Y no en ambos tubos. Y, y bueno, en este caso, como no sabíamos, como los dos fluidos son muy parecidos, son igual de sucios, son igual de corrosivos, etcétera, son casi el mismo fluido, tienen el mismo factor de incrustación o de ensuciamiento. Entonces, la opción para meter los fluidos fue el área, ¿no? De flujo. El mayor flujo másico lo metemos por la mayor área. Dice el punto 4, colocación de los fluidos. Dice, en este caso, como los fluidos son semejantes en suciedad, dice que ambos tienen el mismo factor de ensuciamiento y en viscosidad y densidad se asignarán la colocación de los fluidos por área de flujo, que fue lo que hicimos. Y por esa situación ya aquí dibujamos adentro del tubo al fluido frío, que es el benceno, que es el que tiene mayor flujo, de 9.820 libras por hora, y el tolueno, que es el fluido caliente, el que le va a transferir temperatura al fluido frío, tiene un flujo másico de 6.323, que es menor. Esto sobre todo porque tenemos otra variable que tenemos que revisar, que es la caída de presión, ¿no? Entonces, si metemos más flujo en un área menor, pues puede haber mayor caída de presión. Siempre es minimizar las caídas de presión. No importa que cumpla, siempre hay que tratar también, si se puede, de minimizar la caída de presión. Es otro parámetro de diseño. Aquí, ¿qué es lo más importante? Pues tendríamos que ver, ¿no? Como estamos diseñando, pues si fuera uno de estos fluidos más sucio, probablemente vamos a poner que el tolueno fuera el más sucio, no importando de que tenga un flujo menor, este, quizás lo metería por el área mayor, o sea, por el tubo, nada más por ser sucio, ¿no? Y tendríamos que sacrificar caída de presión siempre y cuando pues cumpla con la caída de presión, no hay problema. Máxima permitida, que es de 10 PSI, no hay problema. Y si no cumplen en caída de presión, pues tenemos que cambiar el diseño, quizás el diámetro del tubo, usar otro diámetro. Aquí es donde entra el ingeniero del ingeniero, que tiene que estar jugando con esos parámetros. Por esa situación, pues se requieren básicamente ingenieros todavía para el diseño, aunque haya software ya de diseño, pues tenemos que estar jugando con estos valores, ¿no? Aunque los demás cálculos ya los haga el software. Estos cálculos que hacemos, pues ya hay software que lo hacen, pero tenemos a veces que estar metiendo sus criterios de diseño, ¿no? A veces nosotros más o menos tenemos que ir definiendo por dónde vamos metiendo las cosas y también quizás en base a esto tengamos que modificar el diámetro, etcétera. Ojo, en este cálculo estamos diseñando. ¿Qué quiere decir? Nosotros no teníamos el cambiador.
Ya habíamos comentado que hay dos tipos de cálculos, uno donde ya tenemos un cambiador y checamos si ese cambiador nos va a funcionar. Por ejemplo, si quisiéramos hacer esa transferencia de calor de benceno que voy a meter a 80 Fahrenheit va a salir a 120 y tolueno que va a entrar a 160 y va a salir a 100 Fahrenheit con estos flujos. Si dijera, bueno, tengo estos fluidos y los quiero a estas temperaturas de entrada y salidas con estos flujos, ¿no? Estos fluidos de tolueno y benceno, y ya tengo un cambiador que me dice, tengo ahí un cambiador de 4 horquillas de tales diámetros. ¿Funciona? O sea, puedo transferir ese calor que estoy calculando en el punto 1 a partir de esto que yo tengo, yo puedo ir y calcular el calor, en el balance de calor, cuánto calor voy a transferir, este calor. Y diría yo, ¿de veras funciona ese cambiador que ya tengo ahí? Tengo un cambiador de tales tubos, de tales longitudes de los tubos, etcétera. ¿Funciona o no funciona? Es diferente al problema que tenemos acá, porque en este problema nosotros no tenemos el cambiador todavía, es el otro tipo de problemas, y ahí es cuando llamamos diseño. Y nosotros vamos a definir, ya tenemos los tubos que vamos a usar, nosotros proponemos esos tubos, ¿no? Pero estos son propuestos, todavía no los tenemos físicamente. Estos son de la tabla y diseñamos, vamos a ver cuántas horquillas requiero para llevar a cabo esa transferencia de calor, pero ojo, tiene que cumplir también el parámetro de caída de presión. Si no cumpliera, probablemente tuviera que cambiar estos tubos, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es que si cumplen, ¿no? Esos tubos y con cuántas horquillas yo voy a tener la transferencia de calor que yo calculé en el punto 1, ese calor que voy a transferir. Entonces ya habíamos comentado el punto 5, la velocidad de masa, que es el flujo másico entre el área, ¿no? De flujo. En el ánulo y en el tubo, o sea, el tubo, le llamamos tubo interior, pero ya sabemos que el ánulo es la parte entre los dos tubos y el tubo pues es dentro del tubo. Y entonces del tubo, acuérdense que le ponemos la P, en el libro ponen la P de pipe, de tubo, tubería, es el flujo en el tubo, que va dentro del tubo, entre el área de flujo del tubo que ya tenemos, y ya quedamos que esta G también es densidad por velocidad, ¿no? Pero también la podemos calcular como flujo másico entre área de flujo. Ojo, yo les comentaba, todo esto también lo vamos más o menos a aplicar muy parecido en cambiadores de tubo sin envolvente, por eso decía, cuando vemos cambiadores de doble tubo, ya estamos avanzando en la parte de cambiadores de tubos y envolvente. Entonces, dice el número de Reynolds, y el número de Reynolds, primero vamos a empezar por el ánulo, y ojo, el Reynolds ya nosotros lo conocemos más, ya habíamos comentado esto en la clase anterior, como diámetro por densidad por velocidad entre viscosidad, ¿no? Para una tubería. Entonces, esto densidad por velocidad ya quedamos que es lo que estamos llamando flujo másico G. Y como estamos en el ánulo, pues le vamos a llamar A, que es el que calculamos en el punto 5, el, 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 el velocidad másica, es la que vamos a usar. ¿Ok? O velocidad de masa también, ¿no? En el ánulo esta vamos a usar, pero por eso aquí no aparece densidad volumen porque ya está aquí, ¿no? Perdón, densidad por velocidad. Necesitamos la viscosidad en este fluido y necesitamos un diámetro, pero ¿qué diámetro vamos a usar aquí si estamos hablando de un ánulo? O sea, estamos hablando del ánulo, que es esta parte de acá, ¿no? Este como anillo. No es lo mismo que en una, ya quedamos en una placa, si el fluido va hacia allá, se utiliza esta longitud, ¿no? Dentro de una tubería se utiliza el diámetro interno, pero aquí es un ánulo. Entonces, ¿cómo se calcula ese diámetro? Tiene que ver con otras cuestiones. Aquí lo que utilizan es un diámetro equivalente a como si ese ánulo fuera equivaldría a un tubo. Vamos a ver cómo lo obtienen. Dice, el fluido que fluye en un ánulo, cuando un fluido fluye por un conducto que tiene sección diferente a la circular,
como un ánulo, se ha encontrado ventajoso usar un diámetro equivalente, que hace la función de un diámetro como si fuera un tubo. O sea, tengo que buscar un diámetro que equivalga a si fuera un tubo, ese ánulo, ¿no? Dice, el diámetro equivalente se define como 4 veces el radio hidráulico. Y el radio hidráulico es a su vez el radio de un tubo equivalente a la sección del ánulo. ¿Ok? Entonces, ese radio hidráulico es el radio de un tubo equivalente a la sección de un ánulo. Entonces, esto, como les comentaba, se ve más a fondo en flujo de fluidos, pero pues no sé ahora qué tanto lo ven, porque esto se ve más en la parte de flujo en canales, pero que ya se le estaba dando menos importancia porque no trabajamos tanto en esa cuestión de canales, pero quizás la parte que nos sirve de esa parte de canales es esto, trabajar con esto de radios hidráulicos. Entonces, dice que el diámetro equivalente simplemente es 4 veces el radio hidráulico, y el radio hidráulico se define como el área de flujo entre el perímetro húmedo o perímetro mojado. ¿Qué es el perímetro? Pues si yo tengo un círculo, todo este es el perímetro, lo de adentro no importa, es lo de afuera, ¿va? Entonces, si yo tengo un tubo, toda la parte que va a haber transferencia de calor es la que se está mojando por fuera del tubo interior, ¿no? O sea, porque aquí tengo otro tubo exterior, pero la transferencia de calor va a ser entre el tubo interior, ¿no? La pared del tubo interior. En esta pared, de acá, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque lo que se va a estar mojando por fuera del ánulo es toda esta parte y es donde hay transferencia de calor, ¿ok? En la parte exterior del tubo, todo ese perímetro. Entonces dice, los perímetros húmedos para transferencia de calor y caídas de presión son diferentes. ¿Por qué? Porque en caída de presión, en un ánulo, también vamos a trabajar con este perímetro de acá. O sea, la caída de presión es porque en todo este tubo hay fricción acá, pero también por dentro del tubo exterior, ¿no? Hay fricción. Entonces, ahí esa parte está mojando con fluido y también la parte externa del tubo interior, o sea, la parte externa del tubo interior y la parte interna del tubo exterior, por ahí está fluyendo el fluido y son esos dos perímetros que están causando roce o caídas de presión. En cambio, en la transferencia de calor nada más está llevando en esta parte del tubo interior hacia afuera del tubo. Entonces, como estamos trabajando en el ánulo, nada más la parte mojada del ánulo donde hay transferencia de calor es en la parte exterior, con todo ese perímetro exterior del tubo interior, ¿no? Y entonces dice, para transferencia de calor, que ahorita es lo que nos compete, el perímetro húmedo es la circunferencia exterior del tubo interior con diámetro exterior de O. ¿Se acuerdan que tenemos voy a dibujar aquí de nuevo? Aquí yo voy a tener mi pared del tubo y voy a tener un diámetro acá de I y luego de aquí a acá de O, así les llamamos. Aparte, aquí voy a tener otro tubo con un diámetro interior que nada más le llamamos D, ¿no? ¿Se acuerdan? Que dijimos nada más le vamos a llamar D. Y aparte aquí pues vamos a tener la pared del tubo, ¿no? Parece ya no le pusimos nombre. Aquí hay una pared del tubo y esta es la pared del tubo interior, ¿no? Esta es la pared del tubo exterior. Y nada más en este caso, el fluido, la transferencia de calor en el ánulo va a ser a través de esta pared, pero en la parte interna de este ánulo va a ser en este perímetro, ¿no? Este perímetro que llamamos DO. Entonces, ok. Y en cambio, para fricción, voy a tener este perímetro y este perímetro, ¿no? Porque si va a haber el fluido que está pasando a través del ánulo tiene fricción tanto en este perímetro, que es toda la parte exterior del tubo interior,
y toda la parte interior del tubo exterior, ¿no? Ahí va a ir fluyendo el fluido y va a ir rozando. Entonces, en el caso de transferencia de calor, nada más DO, o DO. A veces digo de cero, me equivoco, ¿no? Pero DO de out, ¿no? De fuera. Y DI es el diámetro interno, ¿no? De diámetro interior. Entonces, simplemente dice que 4 veces radio hidráulico, y radio hidráulico es el área de flujo entre perímetro húmedo. Y el radio de flujo ya quedamos que es 4 pi sobre 4. La diferencia de diámetros, esto ya lo calculamos, el área de flujo en un ánulo. Pi sobre 4, el diámetro al cuadrado menos el diámetro O al cuadrado, ¿no? O sea, el diámetro interior del tubo exterior al cuadrado menos el diámetro exterior del tubo interior al cuadrado. Entre el perímetro húmedo, ¿cómo calculamos un perímetro? Pi por diámetro, ¿no? ¿Se acuerdan que por eso calculamos el área de transferencia? Que esta área de transferencia es como si yo corto aquí este tubo y lo extiendo y se me va a formar como una placa, ¿no? El área de transferencia, una placa rectangular, es la longitud, esta longitud. Y esto de acá, que es todo el perímetro, ¿no? Perímetro, todo esto. Como yo lo partí aquí y lo extendí, esto de aquí equivale al perímetro pi por d. Pi por d, o no. Entonces este es el perímetro de la parte exterior, pi por d, o cuando estamos hablando de la parte exterior. Este es el perímetro, que es el que estamos metiendo acá, ¿no? En ese caso es el perímetro que se está mojando por el lado del ánulo donde hay transferencia de calor nada más. De aquí, este 4 entre este 4 se nos va, y el pi entre el pi también se nos van, quedando nada más d al cuadrado menos do al cuadrado sobre do. Y entonces, así ya tengo mi diámetro equivalente que voy a usar ahí para calcular Reynolds. Entonces, el diámetro equivalente es el diámetro 2.067 está en pulgadas al cuadrado, que es el diámetro interior, diámetro interior del tubo exterior menos 1.66, que es el diámetro exterior del tubo interior, al cuadrado entre otra vez el diámetro exterior del tubo interior. Y esto me va a quedar pulgadas cuadradas entre pulgadas, me queda en pulgadas, ¿no? Aquí lo dividimos entre 12 para pasar las pulgadas a pies, más práctico. Y la viscosidad del tolueno, ya habíamos visto, ¿no? Esta básicamente les comentaba del problema que tenemos con el libro en PDF, ¿no? Que lo mejor es tenerlo, lo mejor es tener ese libro en lo mejor tener este libro en papel o un poquito de problema ahorita. Eché insecticida y ando ahora estornudando, pero esperemos que sea eso. Con eso del COVID ya le piensa uno. Entonces, por cierto, pues, a seguirse cuidando, no sabemos cuándo vayamos a regresar todavía a clases presenciales. Y yo creo que de entrada prácticamente es un hecho que vamos a empezar el siguiente semestre igual, pero pues a ver qué pasa en el transcurso de los meses, ¿no? Entonces, bueno, continuando con el problema, nos dice que la viscosidad, como estamos tomando la temperatura media, entonces ya quedamos que en el ánulo va el tolueno, ¿no? Aquí por el ánulo, que es el fluido caliente, metimos el tolueno. De 160 va a 100 y sacamos la temperatura promedio, que es
160 más 100, 260, entre 2, 130, ¿no? A 130, es a donde vamos a calcular la viscosidad. 130, dice de la página 928. Entonces estamos utilizando la página 928. Bueno, ahora ya no, ya con esto de los PDF ya no compra mucho libro, ¿no? Yo tengo este libro, tengo muchos libros yo, en físico, ¿no? Este libro ya lo tengo muy viejito, ya estaba muy deteriorado y lo mandé a arreglar un poquito, básicamente cortar las orillas que está muy sucio. Y todavía tiene su pasta original y es la ventaja, ¿no? Ojo, entonces, lo que tenemos ahí son líquidos, entonces, tengan cuidado porque también aquí hay, luego se confunde y se van a esta que es la de gases, ¿no? Entonces, a veces tenemos fluidos que aparecen como gases y como líquidos, ¿no? Hay que tener cuidado, entonces simplemente a 130 decía que era el tolueno, es buscar aquí en la tabla el tolueno y quedábamos que esta es una X y una Y, si se fijan, son coordenadas X y Y. Y entonces este tolueno es de 13,7 y 10,4, ¿no? X y Y. Simplemente buscar la coordenada 13,7 y 10,4, ¿no? Entonces buscar aquí la coordenada, aquí está 12, aquí está en medio 13,7 y 10,4. Más o menos por acá. 10, 11, entonces 13,7, yo diría más o menos que por acá, ¿no? 13,7 y 10,4, 10, 11, 10,5, 10,4 y 13,7 por acá. Yo diría que por acá estaría. Y la temperatura 130, ¿ok? De ahí tendríamos que trazar una línea recta y leer, más o menos va a andar por aquí, por el mismo punto 4, ¿no? Un poquito, punto 42, algo así, ¿no? Entonces, vamos a ver qué valor tengo yo. Punto 41, ¿no? Ya leyéndolo un poquito mejor, esta sería mejor imprimirla para poder leer mejor. Punto 41. Y ojo, aquí utiliza mucho esta conversión, ¿no? De punto 41, ese está en centipoise, ese valor. Y me dan que un centipoise es 2,42 libras sobre pie hora. Ya directamente esta conversión, ¿no? Y entonces, el diámetro equivalente es lo que ando buscando, este valor. Ya lo acabo aquí de calcular. Acuérdense que Reynolds simplemente es diámetro equivalente por el gasto en el ánulo, el flujo velocidad másica. Ya tenemos todo, ¿no? Tenemos este valor, diámetro equivalente, que lo habíamos calculado en el punto ¿qué? 5. Este de 764, 629. Este valor. Y de aquí, como pueden ver, centipoise se me van, libras con libras, pies con pies, hora con hora. Pies con pies son pies cuadrados con este pie cuadrado y me queda sin unidades, ¿no? Si me queda ya sin unidades, quiere decir que ya está bien mis unidades y ya tengo Reynolds A en el ánulo, que me da 58,676,549. Ahora Reynolds en el tubo interior, pues esto está bien fácil porque es otra vez la velocidad está másica, pero en el tubo. Y aquí nada más se utiliza el diámetro interno, el tubo interno, que es 1,38 pulgadas, entre 12 me da en pies. También, 946,050, ya lo calculamos en el punto anterior.
Aquí está, 946050. Y entre otra vez a la misma gráfica, página 928, ya no lo voy a hacer, ¿no? Pero aquí la temperatura promedio en el tubo interior va el fluido frío, que entra a 80 y sale a 120. Entonces, si sumo esto con esto, 120 más 80 me da 200 entre 2, el promedio son 100 Fahrenheit. Y esta es la parte fácil, pues nada más es un promedio lo que estamos usando ahí. Y entonces a esta temperatura del fluido frío medio, que son 100 Fahrenheit, vamos también otra vez a la misma gráfica, figura 928, pero ahora buscamos para benceno las coordenadas y me da 0.5. Entonces otra vez, 0.5 centipoise y hago la conversión que es 2.40, un centipoise es 2.42 libra-pies hora. Lo mismo que arriba y me da Reynolds del pipe, del fluido, Reynolds P, de 89.913.85. Ya está, y entonces ahora sí ya podemos ir a calcular los coeficientes H. Requerimos los coeficientes H porque, otra vez recordando, ya tenemos Q, requiero U, y principalmente mi problema ahorita es buscar esta área, ¿no? MLDT ya la tengo, entonces para buscar esta área necesito Q que ya la tengo, MLDT que ya la tengo, y voy tras este U, que voy a meter las resistencias tanto a la transferencia, porque es a través del tubo interior, va a ver que tengo el fluido caliente por fuera, ¿va? Entonces va a ir una transferencia a través de esta pared hacia el tubo interior, hasta el fluido interior, y aquí va a tener una resistencia de H por convección, que le llamo, ahí voy a trabajar con el coeficiente HO y adentro HI. Son dos resistencias debidos a estos fluidos, ¿no? A estos fluidos. Y cada una de esos fluidos voy a calcular su coeficiente de convección H. El que está por fuera le llamo O y el que está por dentro I. Aparte voy a tener otras resistencias aquí por suciedad, pero estas ya me las están dando directamente como dato. Entonces en realidad son 4 resistencias porque la otra era la pared misma del tubo, pero esa la despreciamos porque casi no genera resistencia, ¿no? Es muy buen conductor, entonces ya ni la metemos. De entrada no lo meten en estos diseños, ¿no? Entonces, dice aquí, si utilizamos JH de la figura 24, página 939, o sea, ¿cómo calculamos H? Pues podemos utilizar ya sea alguna ecuación de las que vimos, o por ejemplo aquí tengo la de Siderite, calcularla de acá, por supuesto esta es K entre diámetro, pero cuando estamos en el ánulo ya vimos que utilizamos el diámetro equivalente, o de plano usar lo que nos dice el libro. Vamos a empezar por lo que nos dice el libro, que utilizando la figura 24, página 939, ¿no? Ya la habíamos visto. 939 decía. ¿Cuál es? Esta de acá, que como les decía no se ve muy bien, ¿verdad? Pero aquí básicamente tenemos que entrar con el Reynolds, el valor del número de Reynolds que tengamos, y topar con LND. LND, comentamos que muchas veces no se usa tanto, pero en este caso el problema es que no tenemos la longitud todavía. Pero vamos a ver, el Reynolds en el ánulo es de 58.676, lo acabamos
de calcular. O sea, equivale a como a 5.8 por 10 a la 1, 2, 3, 4, ¿no? Por 10 a la 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. 5.8 por 10 a la 4, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, a ver si podemos leer acá. Ah, no, sí, no viene por... Pensé que venía para algo, viene directamente, ¿no? Entonces son 58.676. Estamos abajo de los 100.000. Creo que esa es la referencia. Son 58.000. Aquí son 100.000. Y aquí son 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Son 58.000. Entonces, 58.000 andan como por acá. ¿Ok? Ya el 6 es 60.000. Y entonces, ahorita no lo voy a hacer bien, pero si se fijan acá, yo no requiero el ende porque aquí ya tengo una línea prácticamente nada más. Entonces me puedo ir, aquí necesitaría una regla para irme más o menos, aquí, irme acá, y luego por acá, ¿no? Más o menos anda entre la mitad, entre el 100 y el 200, como 150. Vamos a ver ya propiamente el valor del libro que dice. Estoy tomando el valor del libro, nada más lo compruebo. Aquí dice que 167, ¿ok? Yo por ahí me estaba dando más o menos, este casi da 59, ¿no? Me estaba dando como 150, aquí dice 167. No, o sea, vamos a tratar de leer lo mejor que se pueda, pero quizás un poquito más arriba. No varía mucho, si nosotros le metemos el 150 nada más, no hay tanto problema que haya una tanta variación. Quizás el problema de no ser una ecuación es eso, ¿no? Vamos a depender de cuánto, cómo varíe esto, ¿no? Y bueno, ya de ahí mismo la ecuación, aquí está, que JH es esto que es Nusser y esto que es Pran a la menos un tercio, viscosidad entre viscosidad paralela a menos 14. Esa ecuación, yo estoy leyendo este JH. Aquí lo leí porque era más práctico, lo leí del lado derecho, también lo puedo leer del lado izquierdo, es el mismo valor. Entonces, ando rayando todo. Entonces, vamos a ver. Esta es la ecuación que aparece ahí, ¿no? Que es esto, HI, en D entre K, CP mu entre K a la menos un tercio. Viscosidad en el fluido, entre la viscosidad en la pared. Ojo, porque lo que nos dicen aquí es que probablemente aquí en la pared del tubo interior yo tengo una temperatura y aquí ya en el fluido otra. Y si varía mucho la viscosidad, hay que tomar la viscosidad en el fluido, en la temperatura que va el fluido aquí y aquí en la pared del tubo, ¿no? La viscosidad en la pared y meter este valor. Pero esto es para fluidos que son muy viscosos y cambia mucho la viscosidad con su temperatura. En este caso, pues no son muy viscosos, tenemos pensando todo bueno. No va a variar prácticamente su viscosidad, por lo tanto, podemos considerar que estas viscosidades son iguales, entre esta, entonces eso nos va a dar 1, cualquier valor, 1 a la menos 0.14 nos da 1, o sea, 1 a cualquier valor nos da 1. Pues si está entre son casi iguales, por mucho que fuera 0.99 nos daría 0.99 más o menos esto, y prácticamente es 1, ¿no? Entonces no son fluidos viscosos, esto lo hacemos 1 o lo eliminamos. Y de aquí vamos a despejar, fíjense, ojo, porque aquí dice JH es igual a HID entre K. HI, pero ahorita no estamos calculando HI es dentro del tubo. Estamos calculando HO. Pero como lo tomamos como un tubo porque usamos diámetro equivalente, pues usamos la misma expresión. Pero en lugar de HI acá, le vamos a poner HO y lo vamos a despejar, ¿ok? Este HI lo convertimos en HO,
Aquí de hecho tenía la I ahí, se ve que le pasé el lápiz para corregir HO acá. Y despejamos, queda JH de este lado, la K pasa multiplicando y el diámetro pasa dividiendo por este diámetro, ya aquí vamos a usar el diámetro equivalente. Estamos usando en el ánulo. Por esto que esto es pran, pero como pasa dividiendo a la menos un tercio, lo subimos a la un tercio positivo y este pues ya lo dejamos como un 1. JH pues es el que leímos ahorita de la figura, 167. La K, ojo, la K, aquí para cálculo del pran, a 130 del tolueno yo encontré dos Ks, a una 86 Fahrenheit y otra a 167. Y de aquí hice una interpolación para buscar la 130. Yo aquí hice una interpolación, usando, creo que sí es una línea recta, ¿no? Encontré una ecuación, pero podemos hacer una interpolación lineal para no estarnos, complicando. De hecho, sí fue lo que hice, porque aquí es lo que veo, es una línea recta. La interpolación que ustedes hacen lineales, ¿no? Entonces, a 130, yo encontré que el valor es más o menos aquí, entre estos dos, 0.084913, ¿no? Este es el diámetro equivalente, ya lo habíamos calculado, con lo de radio hidráulico, el perímetro mojado, etcétera. Aquí está. Y el PRAM, pues, yo lo tuve que calcular. Acá está, que es también, ya habíamos calculado el CP, ¿no? Para cuando hicimos el balance de calor. Estamos hablando en el ánulo va tolueno y para el tolueno ya habíamos calculado el CP. El punto 1 acá está. Para el tolueno, que es el fluido caliente, CP, aquí está, fluido caliente, temperatura promedio 130 es 0.44, ¿no? Este es tolueno o C, que es fluido caliente, ¿no? Que ese va por el ánulo, ya quedamos que va por el ánulo, entonces es 0.44. ¿Dónde está? A ver, aquí creo que tengo, vamos a ver, sí, ya me estaba confundiendo, vi 0.41, pero esta es la viscosidad, ¿no? Sí, aquí está. 0.44 es el CP que habíamos usado allá arriba. Para tolueno es el mismo. Entonces el plan de CP por viscosidad entre la K, ¿no? Entonces la viscosidad también ya la habíamos usado para el Reynolds en el ánulo, que era de 0.41. También ya teníamos la viscosidad. Aquí está 0.41. Ya nada más aquí con un centípodo es 2.42 libras-pies hora. Este también ya lo había usado, 0.44 grados Fahrenheit. Ya vimos de qué tabla. Y la K, ¿no? La K que aquí interpolamos, la encontramos de estas dos. Estas pues, también del mismo libro, para líquidos. Recordar, las K son las conductividades térmicas y en este caso son de líquidos. Y casi era al principio, ¿no? De aislantes. Metales y aleaciones de líquidos, aquí está. Entonces yo me fui aquí en benceno y tolueno, aquí está en benceno. Aquí tenemos entre 86 y 140, ¿no? Los valores de 0.092, 0.087. El tolueno aquí está a la temperatura de 86 es 0.086 y a la de 167 0.084, que son los valores que tenemos ahí. ¿Ok? 0.084, 0.086 las temperaturas y aquí nada más yo saqué una ecuación lineal para hacer la interpolación. ¿Se acuerdan? Esto en Excel, ya vimos cómo se hace.
Pero pueden hacer una interpolación típica aquí, ¿no? Como si fuera una línea recta, para nos evitamos problemas. Cuando yo les enseñé esto, pues básicamente hasta la interpolación que hicimos fue de una ecuación de segundo grado, ¿no? Que era la que más se ajustaba y algunos datos, etcétera. Bueno, ¿cuánto va de? No sé por qué. Me deja ver. Cuarenta, 56. Tengo abierto dos veces esta cosa, a ver si no tuve problemas, espero que no. Y bueno, por lo mismo de que si no hay problemas, de todas maneras ya van 41 minutos. Vamos a dejarlo ahí, este problema. Ya con esto, que tengo el PRAN, ya calculo el PRAN. Ojo, pues este también no tiene dimensiones. Entonces, ya aquí hice un centipoise, es 2.42 libras pies hora. Entonces, BTU se me van con BTUs de acá. Libra con libra, centipoise con centipoise, pie con pie, hora. Esta hora es con esta hora de acá. Fahrenheit con Fahrenheit. Y me da 5.141, entonces nada más lo meto acá. JH, ya lo tenemos de 167, lo leímos. K es el que interpolamos acá, que también usamos en PRAN. Diámetro equivalente, que ya habíamos calculado arriba con lo del perímetro mojado, etc. Y el PRAN que calculamos acá, este es a la 1/3. Metemos esos valores y me queda de 321.435, que unidades BTUs, hora, pie, y aquí otro pie cuadrado, grado Fahrenheit. Este es el valor de HO. Este es HO, ¿ok? Entonces, aquí nos dice otra acción, podemos utilizar la ecuación de Sider-Tate, que nos da Nusselt. Acuérdense, esto de acá, HO, de entre K es Nusselt, ¿no? O sea, si yo paso para acá y paso para acá, es Nusselt igual a 0.027 reinos a la 0.8 para una de 1/3. Y de aquí estamos despejando HO, que queda la K y el diámetro, pero en este caso es el diámetro equivalente. ¿Ok? Entonces aplicamos esta expresión de Sider-Tate. El reinos que ya teníamos para el ánulo, a la 0.8, el plan también que ya calculamos, a la 1/3. Diámetro equivalente que también ya tenemos y la K que también interpolamos. Y este da 339.244. ¿Cuánto dio el otro? 321, más o menos son parecidos, 321 a 339, ¿no? De hecho, yo cuando llevé la materia, pues usaba más esta ecuación de Sider-Tate, como que más rápida, pero bueno, el libro utiliza el gráfico, entonces es simplemente decir que estamos usando, ¿no? Si la ecuación a todo hay que irle poniendo aquí como cuando trabajé en ingeniería, si nos piden estas memorias de cálculo, todo tenemos que ir poniendo de qué libro lo sacamos, ¿no? De qué tablas, etcétera. Aquí, igual que acá. Aquí tendría que ponerle figura 24, página 939 del libro, tal, tal. Como ya todo esto lo estamos usando del mismo libro, ya no le pongo, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces, vamos a terminar ahí la clase y terminamos prácticamente ese problema en la siguiente clase.